tipo de sustancia, ¿ya? Y los lisosomas, ¿dónde están las baterías necesarias? ¿Ya? Tanto la membrana celular como la membrana de los organelos está compuesta por una capa bilipídica. ¿Ya? Perfecto. ¿Hablamos ya de cuántas mitocondrias podría tener una célula más o menos? Sí. ¿De cuántas? De 800 a 2000. Vamos a hablar ahora de trastornos de depósito de patología. Todo trastorno que pueda ocurrir en una célula tiene que estar inducido por una toxa, ¿ya? Trastornos reversibles, o que no generen daño prolongado y que no generen destrucción del tejido, ¿ya? Esto, la causa puede ser hipoxia, y para entender el concepto de hipoxia y por qué daña la célula, en el fondo porque no tiene oxígeno. Si no hay oxígeno, no puede haber producción de ATP, ¿ya? Si no hay oxígeno, lo que va a aumentar en la célula va a ser el pH. ¿Por qué? Usted me dice que sí, yo le pregunto por qué. ¿Alguien? ¿Aumenta la qué? Aumenta la acidez. ¿Pero por qué aumenta la acidez? Porque aumenta el CO2, ¿verdad? Porque no hay... ¿Ah? Sí, pero el CO2 es un gas. ¿Pero cómo se transporta? En la misma... ¿Se transporta como gas? ¿Se comporta como gas el CO2 en el líquido? ¿O se transporta como ácido carbónico? Como ácido carbónico. Por lo tanto, aumenta el pH. Hay una variación, hay una acidosis. Y si hay una acidosis, eso genera cambios estructurales. Si se genera cambios estructurales, se pierde la cohesión entre estas estructuras y comienzan a haber intercambio de iones y arrastran su equivalente osmótico. Y en este caso, la mitocondria, como la patología que vamos a ver y algunas otras más, comienza a aumentar de volumen. ¿Ya? Comienza a llenarse de agüita. Y eso es lo que se observa al microscopio como stupefacción turbia. ¿Ya? Está dado por el efecto Tyndall. Tyndall, no Tyndall. Ahora pusieron atención. Sí, he reconocido algunas caras, así que... Bajo microscopio. Los trastornos nutricionales también pueden afectar las condiciones de metabolismo de cierta estructura. ¿Ya? Recuerden que hay sustancias que son necesarias y también previenen el exceso. ¿Ah? El efecto Tyndall. El efecto Tyndall es como las películas de religión cuando aparece un haz de luz por el medio de las nubes y se marca la luz ahí. Bueno, la luz es translúcida, no se ve, ¿verdad? Pero el material particulado que está flotando hace que se vea ese rayito de luz. Han estado al mediodía en el metro, de repente que entra un haz de luz y se ve bonito los rayos, ese es el efecto Tyndall. ¿Ya? Porque la luz choca con esas partículas y las manda a diferentes partes y eso es lo que tú puedes ver. Reflexión de las partículas. Sí, exactamente. Eso es lo que ocurre acá con la mitocondria. Yo lo veo todos los días cuando barro mi cama. ¿Ya? Trastornos nutricionales. Hay sustancias que actúan como antagonistas de nutrientes y hay nutrientes que son necesarios que en forma insuficiente pueden generar patologías. Que lo vamos a ver. ¿Ya? Que en el fondo favorecen la oxidación. ¿Ya? Y que deberían consumirse porque son antioxidantes como el vino tinto, por ejemplo. Las sustancias tóxicas claramente inducen a trastornos nosológicos en la célula. Pero, ojo,
Recuerden que cuando hablamos de sustancias tóxicas, todo puede ser una sustancia tóxica, hasta el oxígeno. ¿Ya? Depende de la cantidad. El agua es tóxica en exceso, el sodio, el potasio. ¿Ya? ¿Usted sabe cómo se llama el aumento del potasio en la sangre? ¿Ah? Hipercalemia. ¿Y por qué no hiperpotasemia? ¿Por qué se llama así? ¿Ah? Hipernatremia, pero es el del sodio. ¿Por qué se llama natremia, no sodemia? No. Mucho. K viene del elemento K, que está en la tabla química, y es la de sangre. Cuando debería eso producir curiosidad. La curiosidad es importante en medicina, porque eso nos ayuda a ir como generar el bichito de buscar el porqué de la razón, ¿ya? O por qué se llama así. ¿Cuál es el símbolo del potasio? Calium. Así se llama, calium. ¿Ya? Sí. Natrium, sodio. Por eso es Na. Argentium, plata. Argentio. ¿Ya? Por eso es importante a veces cuando no conozcan la terminología, es ver la etimología, de dónde viene. ¿De acuerdo? Porque de repente les va a crujir y se van a acordar de otras cosas que son importantes en medicina. ¿Ya? Bueno, las sustancias tóxicas. Recuerden que la dosis hace el veneno. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, las infecciones y las fiebres por todo lo que involucra los conceptos de inflamación y todos los elementos que se liberen en el paso a la circulación. ¿Ya? Porque si bien una inflamación puede ocurrir en la punta del pie, también puede generar estragos a nivel sistémico si no se controla. ¿De acuerdo? Las alteraciones metabólicas. ¿Qué alteraciones metabólicas conoce? Las hipovitaminosis o las hipervitaminosis, ¿ya? Que hay que tener una gran diferencia. Yo puedo bombardear a un individuo con vitaminas hidrosolubles, pero si bombardeo a un individuo con vitaminas liposolubles, lo puedo matar, sobre todo con vitamina D. Lo calcifico hasta los ojos. ¿Ya? Bueno, y las alteraciones genéticas. Las clasificaciones van a ser de acuerdo si son trastornos proteicos, daño o estructura, ¿ya? Por lípidos o por glucógeno. Vamos a hablar de daño ahora celular supletar o reversible. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? La necrosis y la apoptosis. Ahora nos vamos a quedar con esta, en donde la célula se induce a cierto cambio, ¿ya? Pero estos cambios luego regresan. Y el dibujito acá, lo que están viendo ustedes, una célula normal, un epitelio cúbico, ciliado, donde está el núcleo, y ven las mitocondrias cómo están, ¿verdad? Perfecto. ¿Ven las mitocondrias cómo están acá? Engordan, se hinchan. ¿Ya? ¿Ven los retículos cómo están? Aumentados de volumen. ¿Ya? Y eso es porque hay problemas con la regulación hídrica del intracelular. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que nosotros vemos. ¿Ya? Dispersión de los ribosomas, dilatación del retículo, marginación de la cromatina en el núcleo. ¿Ya? Y la tumefacción de la mitocondria. Tumefacción es aumento de volumen de la mitocondria. Está bonito, está tumefacta, está aumentado de volumen, está hinchadito. Bueno, las alteraciones que vamos a ver ahora, que es la tumefacción turbia, entre un glomérulo, Lo que vimos la semana pasada en el laboratorio. ¿ya? ¿Perdón? Lo que vimos la semana pasada en el laboratorio. Sí. Estos cambios van a ser visibles en los órganos de qué tipo? Parenquimatosos,
¿Ya? En ese tipo de órganos vamos a ver este tipo de trastornos, como el hígado, el riñón, el músculo cardíaco, músculo. Siempre va a ser en un órgano parenquimatoso. En el órgano parenquimatoso, como la célula está aumentada de volumen, ¿ya? Si la unidad celular está aumentada de volumen y todas ellas están aumentadas de volumen, es lógico pensar que el órgano en sí también va a estar aumentado de volumen. Y en el hígado, esto se observa como un aspecto cocido, ¿ya? Aumentado de volumen. ¿Ustedes entienden el concepto cocido? ¿Han comido bistec de vaquita, verdad? Viejo. Bueno, ese tono comienza a tocar. Un tono más café, no tan rojo, ¿ya? La tumefacción acá se representa con grumos, como lo ven ahí, ¿ya? El citoplasma no es homogéneo, aparece granuloso, ¿ya? Diferente a lo que vamos a ver más adelante. Y son los cambios visibles en el citoplasma. Esta tumefacción, cuando es por la hipoxia o la anoxia, como lo explicaba en un principio, hay unos cambios a nivel del metabolismo. ¿Ya? Se inhibe la respiración celular, falta de oxígeno, ¿ya? Comienza a aumentar el lactato, el CO2, hay cambios en el pH del citoplasma, y eso hace que se generen cambios a nivel de la membrana y comienza a ingresar agua a la mitocondria y se vea más gordita. ¿Ya? Por intoxicación, este es un ejemplo solamente, pero podría ser por un medicamento, por un alimento, pero en este en particular, a diferencia de la mitocondria, lo primero que ocurre es un aumento del retículo endoplasmático liso. Se forman tapones externos, ¿ya? Y aquí ya estamos casi en el borde de llegar al siguiente trastorno, porque todo esto es en forma dinámica. Ocurre uno primero, pero la célula se puede recuperar de la tumefacción turbia y no pasar a la siguiente etapa, que es donde la célula se va empeorando. ¿Ya? ¿Ya? Sigue siendo reversible. ¿Ya? Pero la degeneración hidrópica no Es reversible. Es reversible, sí, regresa. ¿Ya? Son todas reversibles. Hasta cierta etapa. Eso es lo que tenemos que ver. Recuerden, ya la semana pasada vimos las irreversibles. Estas son reversibles. ¿Ya? El daño dura más tiempo, pero aún así le da posibilidad de revertir. ¿Ya? De acuerdo al grado de magnitud que tenga la célula. ¿Ya? Porque el cambio está en la célula y aún así la célula se puede revertir. Cuando es irreversible, es cuando la célula muere y esa célula es reemplazada por un tejido no funcional. Si muere el hepatocito, ¿ya? Puede volver a generar otro hepatocito en el lado. ¿Ya? Recuerden que, por lo menos en el hígado, es un órgano que se regenera muy fácil. Pero cuando no se regenera, es cuando comienzan a haber problemas ya de nivel crónico. No hay regeneración de hepatocito. Se cambia el hepatocito por un fibrocito. Y los fibrocitos comienzan a producir fibras de colágeno. Y las fibras de colágeno lo que producen es cirrosis. Se endurecen porque se cambia de un tejido funcional a uno no funcional. ¿Ya? Porque el organismo no puede permitir que ese espacio quede vacío, se tiene que llenar con algo. ¿Ya? En la generación hidrópica, ¿ya? Se
observan a lo menos 3 grados: una microvacular, una mediovacular y una macrovacular. ¿Ya? La microvacular es mitocondrial, y cuando hay una grosera aumento de volumen en ella, se observan grandes vacíos en la célula, pero diferente a como se veía granuloso en el anterior. ¿Ya? Si bien en la tumefacción turbia el daño principalmente era en las mitocondrias, acá es en el retículo. ¿Ya? Y se observa de esa forma: una sana, micro, medio, macro. Mano arriba, ¿qué pregunta? Era eso, medio mal. ¿Ya? Perfecto. Esto es en el túbulo renal. Y el que está acá es en el hígado. ¿Ya? Que se podrían preguntar, pero ¿cómo sabe que un túbulo y un... En el túbulo renal, los núcleos de las células están más basales y en el hepatocito son más bien centrales. A diferencia, ¿se acuerdan de la tumefacción turbia que se veía borroso? No, aquí es granular. Aquí hay una macrovacular, microvacular, mediovacular, macrovacular. ¿Ya? ¿Se pueden ver la diferencia, verdad? Perfecto. Pero aún así, la célula sigue funcionando. ¿Ya? No en óptimas condiciones, pero sigue funcionando. ¿Qué noten? La microvacular la pueden observar, por ejemplo, en esta zona. Esto ópticamente vacío, pero se ven como unas bridas acá. Son macrovaculares, son así, porque las bridas serían como estas pequeñas uniones que unen las vacuolas. ¿Ya? Y esto que está acá se vería como eso. ¿Ya? O sea, esto lo vimos en el laboratorio y se veía súper bien. ¿Ya? Vamos a tratar de incluir en la lámina los que eran repetir. No, voluntariamente venía de las placas, pero vamos a tratar de hacer un trabajo acá con el colega. Acá con el de la pyme. Sí, vamos a tratar de subir esto con las placas que tenemos ya allá para que lo puedan incluir. ¿Ya? Perfecto. En forma macroscópica se observa así: ampollas, pequeñas vesículas, pero sana, regresa. O sea, quiero que también entiendan el concepto de que la célula en sí, ya, hay algunas células que sí pueden morir, pero son reemplazadas por una sana. No son reemplazadas por tejido de reparación, no es por una cicatriz. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso cuando hablábamos del tejido de tipo parenquimatoso. Ahora, cuando hablamos de alteraciones de la matriz extracelular, del LEC, de ese esqueleto que forma la base donde están las células funcionales del organismo, que están constituidos por la sustancia fundamental, ¿ya? Los polisacáridos, fibras de colágeno, el cambio es a nivel del extracelular, ya por daño en una célula, comienzan a acumularse ciertas sustancias, ¿ya? Entonces la organización que ocurre en este nivel es el que se observa a nivel de microscopio, ¿de acuerdo? No es dentro de la célula, sino es en rampa intersticial.
La primera que vamos a ver, la degeneración hialina, que ya lo hemos visto, porque vimos necrosis. Vimos necrosis de Sanger también, ¿verdad? La degeneración hialina, lo que se observa fuera de la célula son pequeñas estructuras translúcidas, como si fuese un mosaico de vidrio. ¿Ya? Acá está la célula, acá está el conectivo, pero aquí hay una pequeña vacuola, que se podría decir que es un acúmulo de una sustancia hialina o en forma de vidrio. Este contenido es proteico, es una proteína. En el fondo pasan a ser pequeñas incrustaciones como de jalea. ¿Ya? Ese es el efecto que tiene, como la jalea. La jalea en el fondo es un tipo de proteína. La jalea inicialmente se hacía con patas. Doctor, ¿todavía ha cocinado alguna vez algo que le quede como gelatina? Antes se buscaba, se hacía por la cocción de las patas de queso. Sí, el queso cabeza también. Que no es queso, es de cabeza. ¿Ya? Dentro de las tinciones que uno puede probar para poder teñir el tejido conectivo, porque es ahí donde se generan los cambios, ¿ya? Uno puede recurrir a tensiones especiales, ¿ya? Como la tinción de Van Gisel, ¿ya? Donde el tejido conectivo se tiñe de rojo. Vamos a ver esto, pero principalmente para ver cambios de tipo estructural en el hígado. Vamos a ver cirrosis con esta tinción. ¿Ya? Lo que ustedes están observando acá es músculo, se ve amarillo. Y este es el tejido del colágeno. ¿Ya? La degeneración hialina del tejido conectivo, una tinción especial por fucsina. Las fibras que van a lograr ver van a estar engrosadas, fusionadas entre sí, y las fibras elásticas y los fibroblastos tienden a desaparecer. Aquí hay un reemplazo de estos, ¿ya?, por fibras colágenas. Lo podemos ver asociado a cambios en los vasos sanguíneos, por ejemplo. ¿Ya? Es lo que ocurre habitualmente cuando aparecen ateromas. ¿Saben lo que es un ateroma? No, ateromas. Cuando aparece calcificación en los vasos sanguíneos. De ahí viene el término arteriosclerosis o aterosclerosis. ¿Ya? Disminuye el tamaño porque hay unos cambios en el tejido del vaso sanguíneo. ¿Ya? Se van acumulando estas cositas que están acá. Aparecen tromos murales, ¿verdad? Y cuando comienzan a calcificarse es cuando generan el problema que se pueden fracturar cuando hay una vasoconstricción repentina, susto, una mala noticia, la persona se asustó, vasoconstricción, se fractura esta pequeña cosita, se desprende y termina con un infarto o una trombosis cerebral. ¿Ya? ¿Verdad? La degeneración hialina de Sanger, ¿la vimos, se acuerdan? ¿La vimos o no? Como necrosis, un tipo de infarto. ¿Se acuerdan cuando vimos el infarto? Cuando hablábamos de los dos tipos de infarto, tres tipos de infarto de necrosis, estaba la gaseosa, la liquefacción, Sanger, que en el fondo pasa a ser un tipo de necrosis de coagulación. En este caso, lo que ustedes están viendo acá es prácticamente un infarto de esta zona blanca del músculo, ¿ya?
pero está asociada principalmente a factores nutricionales. En el cual ocurre una deficiencia de vitamina E y selenio, que son súper sensibles en los sistemas productivos. ¿Ya? Cualquier individuo podría tolerar un nivel particular de estrés, pero ciertos animales no lo toleran. ¿Ya? Y ese estrés le genera una pequeña vasoconstricción y el músculo de un individuo común y corriente lo podría tolerar, pero en este caso no lo tolera. ¿Ya? Y eso induce a los cambios y alinos que se observan a nivel muscular. Y aquí el músculo está reemplazado por este tipo de sustancias que le dan la coloración blanca. Este es un músculo. Este es un corte. ¿Alguien me presta? ¿Tiene un cuchillo y me presta su brazo? Tengo un músculo, ya, lo voy a cortar por la mitad y lo voy a abrir. Y cuando lo abro, me doy cuenta que la mitad está rojo y la mitad que está acá está blanco hacia abajo. Lo mismo que está acá, está separado el corte. Como que si tomaran un lomo, lo partes por la mitad, lo abres y la mitad hacia arriba está roja y la mitad hacia abajo está blanca. ¿Ya? Porque son, la vitamina E y el selenio actúan como factores antioxidantes. Si aquí hubiese una vasoconstricción, ¿ya? Lo que te va a ocurrir es un infarto, ¿ya? Pero sería un infarto por falta de flujo sanguíneo. Pero acá se disminuyó el aporte de sangre, pero el músculo no se pudo mejorar, ¿ya? Se enfermó, prácticamente murió al tiro. ¿Por qué? Porque hay liberación de peroxidasa, ¿verdad? El mismo cuerpo trata de, los procesos inflamatorios generan enzimas que tienden a matar, o no a matar, a degradar el tejido para poder sacarlo de circulación y que esto no se te forme un caldo de cultivo, por ejemplo. Por eso lo tiene que controlar. ¿De acuerdo? Los antioxidantes hacen que esto sea tolerable. ¿Ya? Por lo tanto, el efecto que tiene la fosfolipasa, al haber la cantidad suficiente de antioxidantes, no ocurriría porque lo frena. En el fondo es como el envejecimiento en forma acelerada. ¿Ya? Es un envejecimiento en forma acelerada y descontrolada. Por un mal control ambiental de los planes de nutrición. Y esto es típico en la producción de avestruces, por ejemplo. ¿Ya? Avestruces y emúes. Son súper sensibles para esto. No es exclusivo. También podrían ocurrir en otro tipo de especies. ¿Sí? Doctor, ¿a qué le llamamos hemorragia discreta en términos de volumen? A ver, tendríamos que hacer un discreta. Es que en un hemograma, eso se evalúa en un hemograma y se lee como levomase, leve, moderada o marcada o severa. Leve, moderada, marcada y severa. ¿Ya? No recuerdo en este momento cuál es el porcentaje, ¿ya? Pero les entregué un cuadrito de cuál era el volumen del individuo. ¿O todavía no llegó a esa clase con ustedes? Ah, porque todavía no pasamos al circulatorio. Ya, les voy a pasar un cuadrito de cuál es el volumen de sangre de un individuo por kilo. Y en base a eso uno calcula. Okay. ¿Ya? Pero lo van a tener. Porque a veces es súper difícil encontrarlo en varios individuos activos. Encontré un cuadrito donde aparece la volemia de todos los individuos. Yeah. Pero acuérdense, porque tuvieron laboratorio clínico, ¿verdad? No, Todavía no. The next year.
pero la mnemotecnia que aprendí yo era le, mo, mase, leve, moderada, marcada y severa. Lemo mase. ¿Ya? Así se evalúan las anemias. Una anemia leve, una moderada, una marcada y una severa. Con severa, si no trae transfusión, te vas. ¿Ya? Bueno, acá sí hay cambio con inflamaciones. Perdón. Como hay un tipo de necrosis, recuerda que siempre después de la fase de la necrosis hay infiltración celular que en el fondo tiene que fagocitar ciertos elementos para que favorezca al cambio de tejido. Entonces aquí sí hay presencia de polimorfos en la etapa inicial. ¿Ya? La degeneración hialina vascular, pero esto tienen que recordar un poquito de histología, ¿ya? El endotelio, la muscular, la íntima y la adventicia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Bueno, acá el problema está entre las fibras musculares de la túnica media, ¿ya? Acuérdense que ustedes observan esto acá, pero porque esta es una tensión de eosina y hematoxilina. ¿Alguien tiene un plumón? ¿No? Profe. Recuerden que aquí hay músculo liso, ya, que va de esta forma, ¿verdad? Así, va la fibra de la muscular. Pero además tiene fibras elásticas, que las fibras elásticas son así. Se observan así. Si esto lo tiñéramos con Fangison, lo podríamos ver. Pero como es con hematoxilina y eosina, no hace diferencia entre el músculo que se vería verde y el tejido elástico con fibras rojas. ¿Ya? Entonces el problema ocurre acá. En la media. Vaso capilar de un tubo renal. Entonces, como en este caso ocurren sustancias, precipitación o liberación de sustancias proteicas, estas van a traer líquido y se va a comportar, también se va a observar como una pequeña jaleita dentro del anterior lado, en este caso una anterior. La degeneración fibrinoide que afecta a las fibras del colágeno, que esto bien lo vamos a ver más adelante como enfermedades específicas, ¿ya? Nos vamos a ver primero. La mucoide o mixoide, aquí hay una acumulación de mucopolisacáridos ácidos, por lo tanto se van a venir con hematoxilina o eosina. Hablamos de eso, ¿verdad? ¿Por qué tiñen uno y otro no? No. ¿No? Son dos tipos de tinción.
la hematoxilina y la eosina. ¿Ya? La hematoxilina es el color azul y la eosina da la tinción roja. Sí. La hematoxilina es una tinción básica. Como una tinción básica, va a ir a teñir aquí en sustancias, las básicas o las ácidas. Por lo tanto, ¿qué va a teñir? El núcleo del citoplasma. ¿Por qué? Porque tiene ácido nucleico. ¿Ya? Por eso se va a teñir azul. ¿Ya? El citoplasma, como un ambiente básico, va a preferir la eosina, que es ácida. ¿De acuerdo? Por eso uno tiende a usar ese tipo de tinción para ver la estructura diferencial del citoplasma, de los núcleos, en todos los tejidos. Cuando uno sospecha de algo particular, recurre a tinciones especiales. ¿Ya? Bueno. Aquí es típico de enfermedades que son bien localizadas, ya sea a nivel articular, a nivel de las mucosas. Hay alteraciones en el líquido sinovial, en la aorta, en la válvula cardíaca, y en una enfermedad típica del conejo que se llama myxomatosis, ¿ya? Que es una enfermedad introducida como controlador biológico de los conejos. ¿Ya? Es una enfermedad específica. ¿Ya? Y aparece esto que se llama mixedema. Edema del tejido conectivo. Entonces se van a ver los párpados desglosados, las orejas aumentan de volumen. Entonces se verían como que si todo ese tipo de tejido estuviese rellenito con jalea. En fondo es lo que ocurre. Pero también ocurren cambios a nivel de la grasa que está en el corazón. Se vuelve translúcida. El tejido conectivo donde está el tejido adiposo, como es proteico, atrae el líquido y se ve de ese aspecto, translúcido, como si fuese una mantequilla casi derretida. Eso sería después del... ¿Ah? Es como cuando está un caquético. Exactamente, cuando hay caquético. Como lo que estaba hablando el colega aquí recién. Se observa prácticamente lo mismo en animales que están caquéticos o emaciados. Son conceptos diferentes. Existen... ¿Sabe cuál es la diferencia entre un animal caquético y emaciado? ¿Y conocen los conceptos? ¿Ah? Emaciado, flaco. Están los huesos. ¿Ya? La caquexia tiende a haber un desorden inducido, que hay una alteración del metabolismo, como en el cáncer. ¿Ya? Hay citoquinas involucradas. ¿De acuerdo? Y en el emaciado, ahí hay un factor ambiental. Al tipo no le están dando los nutrientes adecuadamente, el aporte energético no es suficiente, ¿ya? O simplemente le dan alimento pero el perro no tiene dientes, entonces se los traga, no hace buena digestión, o a lo mejor traga pero tiene una enteritis y tiene síndrome de mala absorción, no se nutre, o tiene un shunt ortosistémico que hace que todo lo que consuma no pase al hígado, entonces es un problema de nutrición. La emaciación está
por ejemplo, en humanos estaría como relacionada, por ejemplo, con la dieta cetogénica. Por ejemplo, porque hay un cambio metabólico que hago. Sí, pero ese es inducido, pero en la dieta cetogénica, ¿todos saben lo que es una dieta cetogénica? No. Que es una dieta que se inventó para tratamiento de la leucemia en niños. Que en el fondo, una de las características de las células cancerígenas, como tienen un metabolismo súper rápido, se reproducen súper rápido y son demandantes de energía. Por lo tanto, una de las formas de matar al cáncer es matándolo de hambre. No le voy a dar energía. ¿Y cuál es la energía que comen las células? ¿Pero qué energía? Glucosa. Glucosa. ¿De qué otra forma puedo producir energía? A través de la grasa. Puedo producir también energía, pero no es glucosa. Y lo que buscaba la dieta cetogénica era restringirle el aporte de glucosa al cáncer, pero no a las células normales que podían tolerar la grasa, el cambio metabólico de la grasa. Y eso es lo que se busca. Ahora, hoy en día eso se usa para bajar de peso. Son como una de las modas que hay para bajar de peso. Entonces, claro, en los estados caquéticos uno también observa esto, ¿ya? Pero mi pregunta iba relacionada si la emaciación estaba relacionada justamente con, no la caquexia, sino que la emaciación, como restringo el aporte de nutrientes, se produce dicha alteración. Pero, ¿de qué forma? Porque acá están todos los nutrientes bajos. O sea, yo en el otro individuo voy a mantener el aporte. Tuvieron nutrición, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿saben lo que es el RDI? Los requerimientos diarios de mantención y los de producción. Entonces, ahí tú restringes, claro, el RDR, ¿ya? Los requerimientos diarios. Pero la energía tú se la vas a proporcionar no por la vía de la glucosa, no de los almidones, se la va a producir de las grasas. Pero tienes que darle proteínas para que vaya autocombustión de las proteínas. Tiene que tener un mínimo, ¿ya? Entonces no se produce el estado. No debería, porque en el fondo la cetogénica, tú lo que aportas, una dieta balanceada, a ti te aporta grasas, proteínas y energía de la vía del almidón, de la glucosa. Esos son los tres componentes. Uno podría comer solamente carne. La carne se entiende que hay un porcentaje de glucógeno en el músculo que te sirve como energía, ¿verdad? Y las proteínas también están ahí. Ahora, si solamente comes proteína, el exceso de proteínas también se puede almacenar como grasa, ¿ya? Tanto el exceso de proteínas como de carbohidratos se almacena como grasa. Pero en este caso lo que se busca por la dieta es por lo menos darle al tipo los requerimientos mínimos de proteína, pero no de energía por la vía de la glucosa. Se busca darle energía por la otra vía de las grasas. ¿Bien? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿No? Doctor, perdón, amiloide, ¿sí? dijo que la caquexia era un desorden metabólico. La caquexia Era desorden. está asociada a la citoquina. Ya, desorden citoquina. El amiloide. El amiloide es una sustancia similar al almidón, pero no es almidón. Esto es lo primero que pudo diferenciar Virchow. Diferenció el amiloide del almidón para efectos de distinción. Son sustancias tipo proteica, ya que se acumulan en el extracelular, y siempre una condición patológica. Siempre tiende a reemplazar al tejido noble.
lo ahoga, lo sofoca. Y eso genera trastornos letales, porque si ocurre una amiloidosis a nivel renal, la nefrona está siendo rodeada por todas partes por una sustancia de lisoproteico que no tiene ninguna función y solamente se almacena, se deposita en forma desordenada. Lo tiende a restringir y a marginar y a matar. En el riñón se podría confundir, oye, mira, está amarillo, uno podría pensar en lipidosis, ¿verdad? Podría pensar en leucosis, ¿ya? Pero los colores son diferentes, la textura es diferente y al corte histológico se van a ver formas diferentes, ¿ya? Algo ocurre en los vasos sanguíneos, en el riñón, en el hígado, ¿ya? En el pulmón hay depósitos de esta sustancia amiloide. ¿Por qué ocurre eso? ¿Perdón? ¿Por qué ocurre eso? Son trastornos de origen genético, hay enfermedades asociadas, ¿ya? También se describe una primaria y una secundaria. Las secundarias generalmente son patologías de origen, existe una enfermedad de base, por ejemplo una nefritis intersticial crónica. En el vaso puede estar este depósito de amiloidosis en la pulpa blanca o en la pulpa roja. ¿Ya? Eso es de histología. ¿Se acuerdan que tienen dos estructuras? Pulpa blanca y pulpa roja en el vaso. Porque en una mantiene sangre para efectos de la contracción del vaso y liberación en el caso que un individuo necesite salir corriendo o hay una pequeña hemorragia, ¿ya? En cambio la otra parte tiene que ver con el tejido linfoide, ¿ya? Y aquí hay una preparación de un corte de un hígado, perdón, de un vaso, en donde se somete a una cocción con ácido, ya con lugol, y en forma natural cambian de colores, ya, para ver cómo se llama, o sea, cómo se observa estos cambios por el depósito de amiloide en el vaso cuando ocupa la zona del tejido de las células blancas, ya, en este caso se llama vaso de Sacú. ¿Para qué era el lugar? El lugol es un tipo de tinción que se usa en el pelo para transparentarlo y poder ver si hay algo dentro del pelo, ¿ya? En el intestino, tú puedes lavar el intestino y va a teñir la pared de los parásitos. Entonces, en este caso, yo creo que tú te recuerdas del lugol por los parásitos, ¿ya? Porque los parásitos a veces no se ven. Pero si tú le echas lugol al intestino, lo lavas y después lo echas en un tamiz, van a aparecer café lo que ocurre ahí en la diapositiva. Se ve café en la y cuando el amiloide se deposita en la pulpa roja, se llama vaso lardáceo, que es un término que también lo van a encontrar en patología, en los cambios post-mortem. Cuando habla uno de los para diferenciar de los trombos de los coágulos post-mortem, ¿ya? O sea, tiende a aparecer grasa, ¿de acuerdo? Y aquí también se ve la glándula adrenal. La amiloidosis en el hígado. ¿Se acuerdan que aquí hay algo de topografía normal del hígado, del sinusoide hepático, y lo demás es hasta todo homogéneo, como si fuese un corte de una papa, no funcional.
cortes de amiloidosis que se acumulan en la nefrona, ¿verdad? En el intersticio. Comienzan a comprimir, comienza a morir el riñón y termina de esa forma. ¿Ya? El de arriba es una foto normal, de acá, no, foto no. La amiloidosis pancreática, un ácido normal. ¿Se acuerdan que tiene dos estructuras visibles el páncreas? Los islotes, ¿ya? Donde se produce la insulina, y el exocrino, y ahí está el depósito de amiloide que cambia toda esa estructura, esa relación. Hay una amiloidosis cardíaca. Se pierde todo el resfriado cardíaco y se reemplaza por esta estructura no funcional. Y en este caso se usó una tinción que se llama rojo Congo con un filtro ultravioleta y se ve de esa forma. La degeneración glucogénica es la acumulación anormal de glucógeno, ya podría ser en el hígado, que se observa. ¿A qué se parece? ¿A la generación de qué tipo? Hidrófica, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ahí uno lo podría diferenciar con una tinción especial. ¿Ya? Generalmente ocurre en la diabetes, ¿ya? Por hiperglicemia y los trastornos supurativos. ¿Saben algún trastorno supurativo, verdad? No. Que son ricos en la producción de pus. La otitis recurrente, en el caso del caballo, el esquema del caballo, o el Burma, el mal de Burma, que se infecta las trompas de Eustaquio en el respiratorio y se acumula gran cantidad de pus y de repente revienta como un volcán. ¿Ya? Y lo ideal es que reviente y reviente hacia afuera. Porque si revienta hacia adentro, por ahí pasa la yugular o la cava. Y eso podría generar una embolia pulmonar. A veces no ocurre. ¿Ya? La acumulación de lípidos. Sí. ¿Un break? ¿A que nos vamos con los lípidos? Sí.